Saludos cordiales, voy a hablar sobre las normas APA. Mi nombre es Rebeca Kushikawa. El objetivo de este video es conocer la importancia de las normas APA y los criterios de referencias bibliográficas en la redacción de trabajos científicos. Como verán, las normas APA provienen de la American Psychological Association, Asociación Psicológica Americana, creada en el año 1029, y desde entonces ha sido una guía sólida de indicaciones formales que brindan uniformidad a la redacción y presentación de textos, con la finalidad de que estos resalten su contenido, posean simplicidad, poder y concisión. Además, indica requerimientos específicos de trabajos académicos, científicos u otros en lo referente a contenido, estilo, edición, citación, referenciación, presentación de tablas, gráficos, etc. Como dato importante, tenemos que el método APA es la guía para elaborar buenos trabajos académicos, científicos u otros tipos de textos que requieran su utilidad, ya que nos indican sobre la estructura y la forma de presentar un escrito, como carátula, tipología, sangría, número de páginas, notas de pie, encabezados, citas textuales o parafraseo, referencias de libros, revistas, periódicos, documentales, artículos de la web, entre otros. Si un investigador no adjunta las fuentes de consulta o no sabe citar correctamente o simplemente no lo hace, estaría cometiendo un delito intelectual denominado plagio, porque coloca frases o textos que no le pertenecen y se apropia de ellos, dando a interpretar como si fueran suyos, y eso no es ético ni legal. A esto se lo considera plagio y es penado por la ley académica. Consejos para redactar un trabajo escrito. Debemos cuidar la redacción de los verbos, tener coherencia, cohesión. La concordancia entre el sujeto y el verbo es muy importante a la hora de redactar. Evitar repeticiones innecesarias y colocar adjetivos y adverbios en lugar indicado. Tenemos en el formato general. El tamaño del papel en el formato APA será tamaño carta. La fuente, Times New Roman, de 12 puntos. Los márgenes poseen una variación de la primera página al resto del trabajo. Esto lo veremos un poquito más adelante. El interlineado deberá tener 1.5 centímetros, a excepción del resumen, que es de 1 centímetro. No habrá espacio entre párrafos. La alineación será a la izquierda, no será justificada. La sangría de 5 espacios en cada primera línea de cada párrafo. El titulillo es resumen del título central y este va en tamaño 9 o 10. La numeración en el margen inferior derecho en números arábicos, es decir, 1, 2, 3, los que conocemos habitualmente. A continuación, los márgenes. Como dijimos, tienen una pequeña variación en la primera, en comparación de la primera página con el resto del trabajo. En la primera página, en donde se encuentra el título, los autores, la afiliación educativa, institución y el resumen, deberán tener un margen de 7 centímetros, margen izquierdo de 4 centímetros, margen derecho de 2.5 y el margen inferior también de 2.5. En comparación al resto del trabajo, cuyos márgenes serán superior de 3 centímetros, el margen izquierdo de 4 centímetros y entre el margen derecho e inferior de 2.5 centímetros. Hablemos un poco de los títulos. Los títulos no se escriben con mayúsculas sostenidas, se escriben solo con mayúscula inicial. La jerarquía de los títulos tenemos por niveles. Hay 5 niveles, el nivel 1, 2, 3, 4, 5, en los que podemos destacar. En el primero, encabezado central en negrita, como lo vemos en el ejemplo. En el segundo, encabezado alineado a la izquierda en negrita. El tercero, encabezado de párrafo con sangría negrita y punto final. El cuarto, encabezado de párrafo con sangría negrita, cursiva y punto final. Y el quinto y último, encabezado de párrafo con sangría sin negrita, con cursiva y punto final. ¿Qué es una cita? Las citas son las ideas que tomamos de otros textos y deben estar identificadas con su autor y año. Esta información le permite al lector reconocer los datos completos de nuestras fuentes relacionadas. Asimismo, tenemos los tipos de citas, las citas directas o textuales y las citas indirectas o parafrases. Las citas directas o textuales son fragmentos extraídos de una obra que escribió el autor respetando redacción, estilo e incluso errores. Se escribe tal como lo presenta el autor, mientras que las citas indirectas o parafrases
Es el resumen sustancial de la idea de otro autor y se las escribe con sus propias palabras. Entre las citas directas o textuales también tenemos una subdivisión, las que son de más de 40 palabras y las que son de menos de 40 palabras. Las que tienen más de 40 palabras se escriben en párrafo aparte con sangría de 5 espacios, escritos en bloques, sin comillas y marcación de punto antes del paréntesis. En lo respecto a las de menos de 40 palabras, se escriben en la misma línea con comillas y marcación de punto después del paréntesis. Cuando la cita tiene 40 palabras o más, se separa el texto en un bloque aparte sin comillas, como lo había mencionado, o podemos observar el ejemplo. Utiliza sangría francesa, es decir, los 5 espacios. Cita al autor al inicio o al final de la publicación, entre paréntesis al final del escrito o al inicio. Se debe anotar el número de páginas o el párrafo al final de la cita y entre paréntesis, como podemos observar en este ejemplo. Cuando la cita tiene menos de 40 palabras, se escribe el texto entre comillas y anota el autor el año de publicación y el número de páginas al finalizar la cita. Como observamos en este ejemplo, tenemos la cita, entre comillas, al final de la página y aquí el autor afirma. Las citas de parafraseo. Se utilizan las ideas del autor, pero en propias palabras del escritor. Se puede citar el texto en texto y basado en el autor también. Tenemos aquí bibliografía versus referencias bibliográficas. Ya habíamos mencionado un poquito sobre las citas. Las referencias son los datos que nos permiten identificar una fuente y que la hacen localizable nuevamente en caso de ser necesario. Autor, año, editorial. La bibliografía, en cambio, es una lista alfabética de las fuentes utilizadas para elaborar al escrito, aparece después del cuerpo de texto. En este caso, la diferencia es que la referencia se ubica de acuerdo a las citas que se hayan puesto en el texto, mientras que la bibliografía, se hayan o no se hayan citado, se deben poner todos los links o todas las referencias que se han utilizado en toda la investigación, sea un ensayo o algún tipo de trabajo. Los elementos a considerar en una referencia. Tenemos el autor, la fecha de publicación, el título, el lugar de publicación y el editorial. Como podemos observar en los ejemplos, tenemos el primer apellido completo, seguido de iniciales, de nombre. Acá la fecha de publicación muchas veces es en los años, meses. Los títulos de recurso es en itálica o cursiva. El lugar precedido es de espacio y 2 puntos. Y el editorial precedido por punto. Consejos para realizar la lista de referencias. Tener en cuenta que la organización es indispensable y se lo debe hacer alfabéticamente por autor. No olvides además que la lista de referencias debe estar a doble espacio en el caso de ser normas APA de sexta edición, pero cuando estamos hablando de las normas APA quinta edición para abajo, pues se hace de 1.5, a excepción, como lo habíamos mencionado, del resumen. Utiliza sangría francesa, es decir, 5 espacios. Para separar los nombres de los autores se utiliza coma, más de 2 autores, el ET, que va antes del último autor. Cuando sobrepasa el límite de autores, incluye solo los 6 primeros. No olvides incluir entre paréntesis la fecha de publicación. Cuando no existe nombre del autor, reemplázalo por el título de la fuente. Cuando no tienes fecha el documento investigado, debes incluir así, entre paréntesis, S.F. que quiere decir en fecha. Escribe con letra itálica los títulos de los documentos investigados y anota con letra mayúscula solo las iniciales de la primera letra de los títulos, subtítulos, artículos, documentos, excepción de los títulos de revista, los cuales todas sus palabras empiezan con mayúscula. Tenemos aquí un ejemplo de bibliografía. Como nos daremos cuenta, pues tiene sangría francesa, posee en este caso volumen o páginas del autor de lo que se investigó. Y para recalcar, tenemos acá unas referencias bibliográficas realizadas en base a un ensayo que hemos presentado anteriormente. Y tenemos Diario El Comercio, el lugar, perdón, aquí, obtenido de dónde, del el link en el que se ha ubicado, se ubica el archivo. Y pues esto sería todo de mi parte, espero les haya gustado y muchas gracias.